Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el tema de la palabra Jehová y la palabra Yahvé o Yahweh, ¿cierto? Esto es un tema que muchas veces, pues, como veníamos hablando hace 8 días, es un tema que genera mucha confusión porque hay algunos que dicen que el nombre de Dios es Jehová y en inglés se dice Jehová, y que otros que dicen, por ejemplo, que es Yahvé, otros que dicen que es Yahweh y que se pronuncia de tal o cual manera. Entonces, pues esto lo que viene a generar es una confusión cuando no se tiene en cuenta lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué significa cada cosa? Entonces, yo creo que es bueno. Hay personas nuevas hoy que nos acompañan, que no estuvieron hace 8 días. ¿Hay alguno? No. Sencillamente háganos una señal para mirar si hay alguna persona nueva. Bueno, vamos a hacer un recuento de lo que habíamos hablado hace 8 días, ¿cierto? Entonces, la situación que tenemos que debemos tener en cuenta es ese momento cuando... ¿Aló? Ese momento cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, el que había hecho los cielos y la tierra, se revela a su siervo Moisés y le dice algo. ¿Por qué viene todo este estudio? ¿Por qué debemos conocer estas cosas? ¿Por qué? Porque es que miren, esto nos tiene que llevar a algo. Todo el estudio, la enseñanza, el aprendizaje de la palabra de Dios nos tiene que llevar a algo que es definitivo, que es verdadero, que todo eso va a confluir en el momento en que venga el Señor Jesús y se revele con la gloria del Padre, ¿sí? Que venga en su gloria. Y todas estas cosas, el Señor va a quitar ese velo que hay en todas las naciones que no permite ver. Hay por ahí unos micrófonos prendidos. Si me colaboran, por favor, gracias. Cuando Él se manifieste, la mayoría del mundo no va a conocer quién es el que viene, ni siquiera lo van a estar esperando. Otros que van a estar esperando a otro, ¿sí? Otros que van a estar esperando a uno, pero no coincide con el que dice la Escritura que es. Entonces, cuando nos vamos en pos de estos nombres, o Jehová, o Yahvé, o Yahweh, pues entramos si no conocemos en realidad qué es lo que pasa con estos nombres, pues vamos a entrar como en una idolatría con esas cosas. Porque miren, como hablábamos hace 8 días, esto que yo tengo en mis manos, pues es un libro, es una publicación de una editorial, y esto lo venden, aunque la palabra de Dios sea gratis, pero esto lo venden, tiene una encuadernación, y esto está manipulado por el hombre, ¿cierto? Y pues cuando notamos estas cosas debemos recordar que el Señor nos dijo que confiáramos en Él, que no confiáramos en nosotros mismos, ¿sí? Porque es importante, porque muchas veces este mismo libro lo utiliza la gente hasta para consultar el futuro, y para, no de la forma como se debe ser de mirar qué es lo que va a acontecer, sino para ver cómo me va a ir hoy. Entonces, en lugar de ir ya no van a la señora que lee las cartas, o que lee el cigarrillo, o que lee el chocolate, bueno, ustedes saben y yo sabemos todo lo que ha pasado en nuestras vidas cuando hemos consultado todo este tipo de pitonisas y eso. De gloria al Señor ya nos ha aclarado eso. Entonces ya vienen a la Biblia, ya vienen al libro y abren la página para ver qué les dice el Señor, y entonces buscando adivinación con la palabra de Dios, porque así es el hombre. A eso podemos llegar si no entendemos de que esto es una palabra viva, ¿sí? No lo que está ahí, las hojas que estén impresas, no, se tiene que aplicar, se tiene que entender, se tiene que conocer para poder entender de qué está hablando el Señor, porque si no, pues vamos a hacer lo mismo que pues la mayoría hemos hecho, dejar la Biblia abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91 o el que más le guste, y la dejamos ahí para que le dé buena energía a la casa, y pues eso es lo que nos lleva a que estamos idolatrando un libro que nos va a dar buena suerte. A eso se puede resumir, en eso puede llegar a caer uno cuando no
entiende que la palabra de Dios es lo que Dios dijo. Todo eso es una traducción y es como un... escribieron toda esa palabra, el Señor la reveló a los profetas y ellos escribieron libros. En ese entonces eran rollos, eran pergaminos o papiros, ¿sí? Dependiendo de la época, pero siempre fue escrita. Ahora nos ha llegado una traducción por la misericordia de Dios. Tenemos la posibilidad de entender la palabra de Dios, pero tenemos que entender que también nuestro corazón se puede ir en pos de cosas que no son. Por ejemplo, esto. La palabra Jehová no es que Dios se llama Jehová, entonces eso nos forma un rayón a nosotros en el entendimiento y no nos deja avanzar en el entendimiento mismo del Señor, no nos deja entender qué es lo que significa todo esto. Entonces, ¿se acuerdan que hace 8 días habíamos mirado allá en Éxodo 3 que el Señor se manifiesta? El Señor se manifestó a Moisés. Y Moisés cuando le pregunta que cómo es su nombre, ¿sí? ¿Cómo es su nombre? En Éxodo 3:14, ¿sí? Vamos a recordar Éxodo 3:14, por favor. Éxodo 3:14. Es el segundo libro después de Génesis. Al principio, el segundo librito es Éxodo, capítulo 3, versículo 14, y dice... Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así, y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Miren, entonces cuando hablamos a veces del Dios de Israel, del Dios que creó los cielos y la tierra, decimos el gran yo soy. Pero muchas veces generalmente no lo entendemos. ¿Por qué le decimos el yo soy? Porque miren, el Señor siempre nos ha mostrado que Él tiene un propósito para cada cosa, que Él no tiene, así como Job dijo que no había hallado despropósito alguno en el Señor. Así Job lo entendió, que el Señor no hace las cosas sin propósito. Todo tiene un propósito en el Señor, porque Él es sabio. Él ha hecho las cosas correctamente de la forma que Él la entiende y la está revelando a nosotros. Entonces, cuando yo digo yo soy, el Dios yo soy, pero yo tengo que entender qué significa eso. Les doy un ejemplo, miren. Cuando yo digo yo soy el que predica hoy, y 2 de mis hermanos, el uno le puede preguntar al otro, hablan, ¿quién es él? Dirigiéndose a mí, o sea, hablando de mí, ellos no van a decir, él es el yo soy que predica hoy. No, eso tenemos que entenderlo. Cuando el Señor habla de yo soy, quiere decir que Él es, ¿sí? Nosotros cuando lo conozcamos y entendamos estas cosas, debemos entender que Él se está refiriendo a que Él es, ¿sí? El yo soy, así lo puede decir Él porque Él es. Yo no soy lo que Él es. Bueno, yo no sé si sea claro con esto, pero tenemos que entender que cuando hablamos, ¿por qué? Porque es que más adelante el Señor nos muestra, nos revela lo que se refiere a esa misma condición de que Él es el que es. Él puede decir, yo soy el que soy, pero nadie más puede decirlo de la misma forma que Él lo dice, porque Él es desde antes y irá hasta después, y es ahora y ha sido siempre, ¿sí? Ninguno puede reunir esos requisitos para decir eso del yo soy de la forma que Él lo dice, ¿sí? Por ejemplo, yo soy Mauricio, pero pues yo no fui siempre, yo fui creado, ¿sí? En cambio, Él dice, yo soy el que soy. O sea, que podemos decir, Él es el que es. A eso se refiere. Él fue el que fue. Incluso la palabra viene del hebreo hayah, ¿sí? Ese soy, ¿sí? Ese soy significa será, significa fue, significa aconteció, significa sucederá, significa convertirse en, que es lo mismo llegar a ser, o la palabra ser, de existir. ¿Sí ve todo el contexto que tiene esto que le dijo a
a Moisés. Entonces nosotros muchas veces nos limitamos a que es que el nombre de Dios sí, Él es el yo soy, pero no entendemos de qué estamos hablando. Cuando el Señor le estaba diciendo esto, yo soy el que soy, porque más adelante vamos a entender, más adelante en la Escritura se va a hacer referencia a eso que Él le dijo a Moisés. Y cuando entendemos esto, que Él es el que es, no es referente al Dios yo soy, no, entendiendo qué significa. Miren, cuando nosotros generalmente le ponemos la palabra de Dios, todo lo que se dice y todo lo que hizo Dios tiene un propósito. Para nosotros tenemos mucha tradición de los hombres. Por ejemplo, cuando uno va a ponerle un nombre a un hijo, uno nunca se pone a mirar sino algo que sea sonoro, algo que sea agradable, algo que me guste. Pero generalmente uno nunca le busca un significado. Aquí en la palabra de Dios, todas las cosas tienen un significado. El nombre de Dios quiere decir eso, que Él es, que Él fue y que Él será y que no hay nadie más como Él. A eso se refiere el yo soy que dice allá en Éxodo capítulo 3, lo que le estaba diciendo a Moisés, ¿sí? Entonces, mi hermano Luis Alexander está por ahí, sí, le envié unas imágenes, si es posible poder revelar, le envié a su WhatsApp unas imágenes para poder mostrar, por favor. ¿Está disponible mi hermano Alexander por ahí? Bueno, no hay problema. Entonces, mire, en hebreo antiguo, esta palabra del Señor, el nombre del Señor, está compuesta por 4 letras. No conocemos cómo se pronunciaba el hebreo. ¿Me escucha? Sí, señor, claro. Es que me toca conectar los audífonos cada vez que tengo que hablar por el computador, no le funciona el sonido. Ah, ok, sí, señor. ¿Me enviaste unas diapositivas al WhatsApp? Sí, señor. ¿Sí se pueden proyectar? Regáleme ya te las pongo. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Señor Jesús lo bendiga. Entonces, estas 4 letras de las que se forma en hebreo, pues no sabemos cómo se pronuncian. Y esto es importante saberlo porque usted sabe que pronunciar la palabra Jehová o Jehová en inglés, o Yahvé o Yahweh, usted las puede pronunciar, pero esta palabra no sabemos. Bueno, entonces cualquiera se preguntará, bueno, entonces ¿por qué se dice Jehová? ¿O por qué se dice Yahvé o Yahweh? ¿De dónde sale ese vocablo, esa vocalización? ¿Sí? Entonces, como les decía hace 8 días, pues esto se trata de una vocalización. Bueno, mire, primero esta es la palabra, estas son las letras que conforman el nombre del Señor, así como Él se lo dijo a Moisés. Está compuesto de 4 letras. Miren, el hebreo se lee al revés que el español y el inglés. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Ese idioma se lee de derecha a izquierda, así como en el sentido que tiene la flechita. Entonces la primera letra es la Yod, Hei, Vav y Hei, ¿cierto? Esas son las 4 letras que conforman el nombre de Dios, ¿sí? Esas letras son el nombre de Dios. Todavía no la segunda, mi hermano, todavía démosla ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas 4 letras conforman el nombre de Dios y hay una situación de por qué la podemos pronunciar. ¿Será que podemos pronunciarla hoy en día? Bueno, el Señor tiene un propósito para cada cosa. Entonces, ¿de dónde sale esta pronunciación Jehová o Yahvé? Y hay una situación que aconteció hace siglos y se trata de la vocalización de esta palabra para la pronunciación, pero eso ¿quién lo hizo? ¿Quién lo dispuso? ¿Sí? Según un consenso general de eruditos. ¿Quién, según el Señor, quién es un erudito? ¿Cómo hace uno para conocer si en realidad estaban tomando las cosas como se debe hacer? ¿Sí? Entonces, la palabra Jehová, o Yahvé, o Yahweh, fue decidida por los hombres, ¿sí? La palabra Jehová es una latinización de la combinación de las 4 letras de este nombre, ¿sí?
con las vocales de la palabra hebrea Adonai. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron vocales que no sabemos cómo sonaban en ese hebreo antiguo, porque el hebreo que se habla ahora, hay un país que es Israel, el Israel de la actualidad, digámoslo así, ¿sí? Que hablan hebreo, hablan una lengua que dicen que es hebreo, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿será que si yo escucho el castellano que se hablaba hace 600 años, ¿será que es el mismo que hablamos hoy en día? ¿O el mismo que se habla en España, digámoslo así? No, las cosas van cambiando, y más con un idioma tan antiguo como el hebreo, ¿cierto? Entonces, ellos toman y agregan cosas para poder pronunciar ese nombre de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo fue la primera vez? Dice el texto latino, en latín, que no está ni en griego ni en hebreo, que fue en los idiomas que se escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Más antiguo que se utiliza esa vocalización como nombre propio de Dios es uno del año de 1270, o sea, la primera vez que se escribe esta vocalización no fue desde la antigüedad ni está en la palabra, fue en el año 1270 después del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, la palabra Jehová no es una palabra original, quiero hacer claridad en esto, la vocalización, en realidad la vocalización Jehová o Yahvé no está originalmente, están unas letras que no sabemos cómo suenan, ustedes las acaban de ver, nadie sabe cómo suenan. Entonces unas personas decidieron ponerle vocales para hacerlas sonoras para poderlo pronunciar. Y pues podríamos decir, pues estas personas lo hicieron pues con una buena intención. Acuérdense lo que ya hablábamos de las buenas intenciones a lo largo de los personajes de la palabra de Dios. Pues las buenas intenciones del hombre, si no están acordes a la orden del Señor, pues van a desembocar en esto. Entonces, ni se dice Jehová, ni se dice Yahvé, ni se dice Yahweh, porque esto es una unión de personas que tomaron unas decisiones para darle sonoridad a esta palabra. Ninguno lo sabe, ¿sí? ¿Por qué? Pero entonces, si ninguno lo sabe, ¿cómo hacemos para saber cómo llamar al Señor? Todo eso tiene un propósito. En el Señor, todo tiene un propósito. ¿Por qué sería que el Señor no nos permite entender cómo se pronunciaba? Ellos sí sabían cómo se pronunciaba porque era su idioma en la antigüedad. Pero ese idioma se fue muriendo poquito a poco, se fue cambiando y no se conoce, no hay registro porque no hay grabaciones, hay solo escritura, ¿cierto? Y todas estas formas en las que se basan para decir que esa es la supuesta pronunciación, pues son ideas de hombres. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 5. Esto es bastante delicado porque aunque se vea muy bien dentro de las intenciones del corazón del hombre, ¿sí?, va a generar problemas porque no es una orden del Señor. Entonces, cuando uno se aparta del Señor y no tiene en cuenta lo que Él le manda a uno, que uno no cambie nada, que si uno no entiende, no trate de interpretar con su propio corazón. El Señor lo que dice es, ven a mí y yo te sustentaré, que vayamos a Él y Él siempre nos va a dar el entendimiento, que Él es todopoderoso para explicarnos y hacernos entender esas cosas, ¿sí? Dice Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. ¿Alguien me la lee, por favor? Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor Jesús: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo a los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Miren, esto es una ley, esto es una norma del Señor. Eso son cosas para nuestro propio bien. Eso son cosas para que no seamos confundidos y no seamos engañados. Toda la palabra es para eso.
para que haya verdad, para que haya entendimiento, para que haya luz en nuestra vida. ¿Sí? Es que toda la palabra de Dios es limpia. Y Él es escudo a los que en Él esperan. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, cuando uno añade algo a la palabra de Dios, Él lo va a reprender a uno y voy a ser hallado mentiroso. Pero si lo hicieron con una buena intención, no, pero es que aquí no cuentan las intenciones del corazón, sino la verdad del Señor. Por más sencillo y más lógico y más bonita que sea, pueda ser vista todo esto que hicieron las personas que se pusieron de acuerdo para ponerle una vocalización, pues en realidad están obrando en contra de eso que dice el Señor. Porque nosotros miren, Deuteronomio 12:32 dice algo muy importante. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Eso está en Deuteronomio 12:32. Dice, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ni usted le puede añadir nada a lo que el Señor dijo, ni de ello le va a quitar. Entonces, ¿por qué viene esto? Dice el Señor también en Mateo 5:18. Les digo estas citas así para que las anoten, para ir avanzando en esto, y vamos a leer las siguientes. Mateo 5:18, el Señor Jesús está hablando en Mateo 5:18 y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí quiere decir varias cosas, una de las cuales es que nada puede ser cambiado, todo va a suceder al pie de la letra como el Señor lo dice. Y esta digamos, transliteración que le hicieron, esta vocalización que le hicieron a esta palabra, genera muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque al cambiar esto, al ponerle los escribas, digámoslo así, con su buena intención, supuestamente, lo que hacen es, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es que nos enseñaron a que el Dios Todopoderoso, el que le habló a Moisés, se llama Jehová, o se llama Yahvé. Bueno, o Jehová o Yahvé, pero es lo mismo, dicen ellos. Entonces es Jehová. Dios, el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jesús, el Espíritu Santo es sin nombre, entonces no tiene nombre. Entonces, pues, eso es el problema. Lo que genera es que hay una división dentro de lo que no hay división en la palabra, porque van a dividir, a decir que Jehová es un nombre y que Jesús es el otro nombre, y que los dos no son el mismo. Entonces, de allí viene toda esta doctrina de la Trinidad. Es uno de los tantos factores que utilizan para decir cosas que no están. Acuérdense lo que acabamos de leer. No añadirás a ello ni de ello quitarás. No añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, cuando dicen que tres personas distintas y un solo Dios verdadero, eso es una afirmación que hacen la doctrina de la Trinidad, la cual nunca aparece en la palabra. Entonces, ¿qué puedo deducir yo? Pues que eso es mentira, dice, y van a ser hallados mentirosos y van a ser reprendidos, porque tres personas distintas nunca en la palabra aparecen nada similar, nada igual. No aparece, búsquenlo, investiguen, escudriñen sobre eso y van a hallar que no está, nunca está. Entonces, debo tener en cuenta lo que el Señor me dice, de la forma que yo debo estudiar y yo debo entender lo que Él dice. No con mi intención, no con mi corazón, no con mis buenas intenciones, porque mire lo que provoca. Bueno, entonces, pero en mi Biblia está la palabra Jehová. Mira, en mi Biblia yo acá la tengo y mira, aquí dice, ¿cuántas veces dice Jehová? Entonces, ¿yo qué hago? Pero yo no puedo borrar lo que está en la Biblia porque miren, entonces ahí, aplicando esto de que yo no puedo quitar ni añadir nada, entonces yo no podría cambiar. ¿Por qué? Porque ustedes siempre que leen la Biblia nos podrían decir a nosotros, ¿por qué en lugar de Jehová lo cambian y le ponen Señor? Si usted no puede cambiar nada. Sí, eso es algo bien importante que debemos tener en cuenta para saber responder de la forma correcta en el Señor. ¿Por qué cambiamos nosotros? Y ustedes siempre leen y cuando dice, y Jehová, y ahí en mi Biblia dice Jehová, o en la Biblia católica Yahvé, y ustedes lo cambian y dicen el Señor. Eso también tiene un propósito. Eso también tiene una explicación y tiene una respuesta en la palabra. La palabra misma responde esa pregunta, ¿cierto?
¿Por qué? Debemos tener en cuenta que esto es una traducción, esto es una versión que algunas personas en la antigüedad tradujeron de los idiomas originales, ¿sí? Y entonces, mire lo que dice el Señor en Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 8, versículos 7 y 8. ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Un voluntario? Yo, Mauricito, Viviana aquí. Sí, señora, ¿quién es? Viviana. Mi hermana Viviana, el Señor Jesucristo la bendiga. Léame, por favor, Jeremías capítulo 8, versículos 7 y 8. Amén. Dice la palabra, Jeremías 8, 7, 8. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Ahí dice Jehová. Sí. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Amén, mi hermana. El Señor Jesucristo la bendiga. Mire, este es un ejemplo de que es que nosotros cambiamos la palabra Jehová y decimos el Señor. ¿Sí? ¿Por qué nosotros nos atrevemos a hacer eso? ¿Por qué? Dice el Señor que ¿cómo decir nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Y dice el mismo Señor que les está hablando, dice, ciertamente la ley de la que está hablando, o sea, la palabra de Dios, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas eran las personas, antes no habían imprentas, antes no había, por ejemplo, como que usted va a una librería y compra los libros que usted quiera, la cantidad, o los pide y se los llevan a la casa. No, eso no era así. Antes los escribas eran los encargados de transcribir manualmente todo eso. No había una máquina que hiciera. La imprenta la inventó Gutenberg muchos siglos después del Señor, de la venida del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, esta situación lo que hicieron fue comenzar a interpretar. Ellos, los escribas, eran personas muy, pues siempre eran personas letradas, no todo el mundo sabía leer y escribir, y pues ellos eran los encargados de hacer traducciones, hacer interpretaciones de la palabra de Dios cuando el Señor dijo que nadie cambie nada. Entonces el Señor ahí está dando testimonio que la cambiaron en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. O sea, que sí hay cosas que no están bien traducidas, que hay cosas que no están bien, la idea que el Señor dio literalmente está cambiada, y debemos tener en cuenta eso. Otro punto es, bueno, entonces, ¿cuál es la Biblia que está bien? Pues la palabra de Dios es la que está correcta. Y ahí es donde debemos entender que el que le hace entender y conocer las cosas de la salvación y cómo es su nombre es el Todopoderoso, no la versión de mi Biblia. El Señor nos trae y nos lleva por un camino en el que nos va dando conocimiento de distintas fuentes, nos pone a hermanos, nos pone pastores, nos pone a diferentes personas a hablarnos. Con el tiempo el Señor va mostrando y va perfeccionando la obra, ¿sí? Ahí me hizo escuchar hace mucho tiempo de un impío, de una persona que no creía algo que dice la palabra de Dios. Y yo recuerdo ahora, y me acuerdo, claro, el Señor ya me estaba atrayendo y me hizo entender algo, sí, me hizo conocer algo, y no por la persona que me lo dijo, sino porque el Señor es todopoderoso, porque se hizo hablar hasta una burra. El Señor hizo hablar literalmente a una burra, ¿sí? ¿Cómo no nos va a poner a entender a nosotros? El que hizo los cielos y la tierra, pues tiene todo el poder para hacerme entender a mí. Entonces, debemos confiar en el Señor, que me va a hacer entender y me va a dar las herramientas y los recursos para yo poder entender su palabra. En Él es que tienen que estar mis esperanzas,
y mi seguridad. Él es mi fortaleza, mi castillo fuerte, mi torre fuerte, es el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, no que porque yo tengo una Biblia de estas o de las otras, entonces estoy... No, porque es que es el Señor que le va a dar los... Por ejemplo, eso fue escrito en hebreo, y nosotros no sabemos hebreo. Aún así, ustedes y yo sabemos que el Señor Jesús es el Señor, y que no hay otro, y que fue crucificado en una cruz, porque el Señor dispuso las cosas para que esto llegue a ustedes y a mí. No es confiar en lo que pueda yo hacer en mi propia carne, porque el Señor dispuso todo desde antes, para que llegue el mensaje, y el mensaje tal cual, sin cambios ni variaciones. El Señor nos da unas herramientas para poder entender, por ejemplo, las traducciones de las palabras y todo, ya nos ha dado eso, ¿sí? Algunos dará la posibilidad y el entendimiento en ese idioma hebreo para seguir escudriñando un poquito más, ¿sí? Pero no a todos. Y no se trata de por conocer más hebreo o no, vamos a recibir de la gracia del Señor. No, el Señor va a poner las condiciones. Si el Señor le da a usted o me da a mí el conocer de hebreo, por ejemplo, el escudriñar más y profundizar más mi conocimiento, gloria al Señor porque Él tiene un propósito con esas cosas, ¿sí? Pero tenemos que tener la mira siempre es en el Señor Jesús, que hace todas las cosas, que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Alguien hablaba por aquí? Sí, señor. Pastor, ¿podemos leer Juan 5:39? Ahí está lo que su merced está diciendo. Cuando sí, Señor. Nuestro Señor Jesús les decía a los escribas, ajá, decía, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No es en la Biblia que nosotros vamos a tener la vida eterna, no es en la letra como tal. Él le decía la palabra a ellos, les decía, escudriñad las escrituras. Esto está en Juan 5:39. Juan 5:39, busquémoslos todo porque esto es muy importante. Muchas gracias, mi hermano. Esto es muy importante que entendamos porque cada cosa fue puesta y fue escrita por el Señor con un propósito, para que nosotros entendamos, para que nosotros no seamos engañados. Juan 5:39, mi hermano. Dice la palabra de Dios, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahí le está, o sea, ahí no es, él les dijo. Luego les dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis, eso es lo más importante, cuando el Señor les dice, y ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, no es quedarnos en la letra, que es que yo tengo la Biblia que es, ustedes tienen la que no es que este sí, es que está mal, está bien. No, ahí no es la salvación. Dice el Señor, dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Es ir al Señor, ahí está lo que su merced está diciendo, pastor. Está escrito y por eso quedó clara la palabra. No son las escrituras las que nos van a salvar, es ir al Señor Jesús, y ahí está escrito. Hermano, gloria a Dios. Espero que todos hayan entendido también como entendí yo lo que mi hermano explicaba, que está en la palabra. Uno no puede decir que porque tiene la Biblia y porque lee la Biblia es salvo, o porque mi versión es otra que es mejor, que esta vine directamente desde el hebreo y... Mire, no, porque la palabra de Dios, las escrituras, lo que hacen es dar testimonio, ahí está escrito el testimonio del que me va a salvar, ¿sí? Aquí, esto no es la salvación, es el texto que da testimonio de la salvación. Aquí se da testimonio de todo eso, estas traducciones y toda la escritura, incluso los originales, ¿sí? Porque yo no puedo decir que tengo la escritura y tengo la salvación, no. Yo tengo que tener esa Jesús, que Él es el que me va a salvar. Todo esto me lleva a Él. Incluso el tema de hoy me va a llevar a Él directamente. Todas las cosas que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, todo lo que se ha dicho, me da testimonio de Él. Entonces tengo que ir a Él, no a escudriñar teniéndolo a Él a un lado. Eso hacen por ejemplo, los que dice el Señor que son judíos, pues se dicen ser judíos y no lo son. Conocen las escrituras y se visten de negro y tienen acá no sé cómo se llama, un crespito acá y tienen una cantidad de tradiciones y leen las escrituras todos los días, pero no lo tienen a Él, ¿sí? Esas escrituras están dando testimonio de ese a quien ellos rechazan, los que se dicen ser judíos y no lo son, no rechazan al Señor Jesús. Y la palabra está hablando de Él, ¿cierto? Entonces es bien importante
conocer el nombre. Entonces, hace 8 días, mirábamos una cita que quiero que la miremos de nuevo, Isaías 52:6, por favor. Isaías, capítulo 52, versículos 6 y 7. Entonces, mire, ya el Señor se había revelado a Moisés y le había dicho, este es mi nombre. Y tenemos que entender que el nombre de Dios no es algo así como el nombre que tenemos nosotros. A mí me pusieron Mauricio, supongo, porque pues era bonito, sonaba bien, a mi mamá y a mi papá les gustó, entonces de pronto, y yo creo que así pasa con todos, este nombre es bonito, es sonoro, me gusta, pero en la palabra no sucede de la misma forma. El Señor tiene un propósito para cada cosa, tiene un significado, ¿sí? Entonces, Isaías 52:6, ¿alguien me lo lee, por favor? Amén, mi hermanito Mauricio. Hermana Esperanza, el Señor Jesús la bendiga. Buenas tardes para todos mis hermanitos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. Miren, estos son verdades demasiado grandes y están en la palabra. Y el Señor estaba diciendo que el pueblo de Él, no dijo todo el mundo, dijo mi pueblo. Los judíos de la antigüedad pensaban que ellos, por ser descendencia de Abraham, eran el pueblo de Dios, y en efecto en el Antiguo Testamento se daba testimonio de eso. Pero el Señor estaba hablando del pueblo, era el que creía en Él, los que creemos en su nombre. ¿Sí? Dice, mi pueblo sabrá mi nombre, pero ¿cómo así? Ya no lo sabían, ya le había revelado a Moisés. Entonces, ¿por qué el Señor estaba diciendo, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día? Había un día señalado. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, que Él se iba a hacer aparente, se iba a hacer presente, y en ese momento, su pueblo, no todo el mundo, su pueblo iba a saber su nombre. Iba a saber su nombre. Entonces, mire, vamos a Éxodo capítulo 29, por favor. Éxodo capítulo 29, allá el segundo librito después de Génesis. Éxodo capítulo 29, versículos 45 y 46. ¿Alguien me puede leer, por favor, esta cita, este pasaje? Éxodo capítulo 29, 45, 46. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se hizo carne, dice así: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Amén, mi hermano. ¿Sí? Ahí se estaba dando otra vez testimonio, porque nunca es un solo versículo el que habla de eso. Muchas veces el Señor lo dijo y lo advirtió y lo dejó consignado para que después no dijeran que no lo había dicho. Cuando sucediera, nos acordáramos que Él ya no lo había dicho. Desde Éxodo, de la época de Moisés, dice, y habitaré entre los hijos de Israel. Acuérdense, entre los hijos, su pueblo, de su pueblo, y seré su Dios. Por eso es que entendemos que el Señor Jesús es nuestro Dios, porque cuando Él vino y habitó en carne con el pueblo, la mayoría lo desecharon, solo unos poquitos creyeron en Él, ¿sí? Y eso porque el Señor les había dado que creyeran. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios. Acá la traducción dice Jehová. Y ya vamos para allá. ¿Por qué nosotros cambiamos por el Señor? ¿Cómo podemos justificar eso correctamente? Y conocerán. Entonces, usted, mi hermano y mi hermana, que está escuchando eso, pues está conociendo que cuando el Señor Jesús vino y habitó entre los hijos de Israel, porque habitó en la tierra en ese entonces, ¿sí? Y seré su Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Tomás, mi Señor, mi Dios? ¿Sí? Él creyó, ¿cierto? Seré su Dios y conocerán que yo soy el Señor su Dios. ¿Sí? Ellos
comenzaron a entender y a conocer que Él, ese que se hizo carne, que fue crucificado y resucitó al tercer día y que ascendió al cielo 40 días después, ese era el Señor, el Dios que, mire, desde hace cuántos siglos atrás estaba esto escrito. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios. Y ustedes también están conociendo, algunos ya llevamos un poquito más de tiempo conociendo esta maravillosa y gran verdad, que no se puede ocultar, ¿sí? Otros están llegando al camino porque el Señor agrega a su redil los que han de ser salvos. Él los llama, Él es el que nos llama, nadie más. Conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy su Dios. Miren, otra cosa importante. Si Jehová, la palabra Jehová quiere decir yo soy, ¿por qué tantas veces en la palabra de Dios dice yo, Jehová, yo soy Jehová su Dios? Muchas veces van a encontrar, entonces, acuérdense de la pluma engañosa de los escribas. Acuérdense que hay una situación con eso. Otra, mire, ahora vamos a la época del Señor. El Señor vino. Cuando el Señor, ese Dios que había sido profetizado desde hace cuánto tiempo, ¿sí? Y vamos a volver a mirar una situación y analizarla más detenidamente. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, por favor. Acuérdense que él dijo que se iba a manifestar a su pueblo, a los hijos de Israel. Israel es su pueblo e Israel es el Israel espiritual de los que creemos en su nombre, que creemos en lo que él dice. Entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataban? Si era el mismo Dios el que venía, ¿por qué no le creyeron? Y eso es lo que sucede con ustedes y conmigo, los que creemos en su santo nombre, que somos su pueblo, somos ovejas de su redil, somos sus hijos, porque creemos. A él lo mataron porque se tenía que cumplir que el pueblo no le quiso creer, no lo quiso recibir, ¿cierto? Por no creerle, lo mataron. Y mire, él les estaba hablando, el Señor Jesús les estaba hablando en Juan capítulo 8, versículo 24 en adelante, ¿sí? Y les estaba hablando a los que no eran sus hijos, y eran fariseos, eran religiosos de primera línea, eran estrictos con sus tradiciones y sus costumbres, no con la palabra de Dios, sino con lo que ellos pensaban de la forma que había que cumplir la palabra de Dios, que era de forma de tradición. Por eso la palabra Jehová y la palabra Yahvé es tradiciones, que alguien dijo por allá que esa era la forma y todo el mundo copió. Por eso existe una religión que se llama Testigos de Jehová. Pero cuando usted va a ver los inicios de esa religión y el entorno a ese nombre, pues son testigos de eso, de que no saben ni cómo se llama su Dios. Por eso niegan al Señor Jesús. Y es triste porque imagínense cuántas personas están ahí, y esa es nuestra labor, hablar de estas cosas sin temor. De que hay personas que están siendo engañadas porque no conocen en realidad cuál es el nombre del Señor. Por eso hay testigos de Jehová, por eso hay mormones, por eso hay de todo, mejor dicho, pensando que conocen a Dios, pero les estaba pasando lo mismo que a ellos les pasó. Y él les estaba diciendo acá, mire, dice, por eso os dije, el Señor les estaba hablando a los fariseos, supremamente religiosos y celosos de su religión. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, eso fue lo que le dijo a Moisés, ¿sí? Yo soy el que yo soy, ¿cierto? Y el Señor les estaba diciendo acá, por eso le dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso es una letra viva, y la palabra de Dios no cambia y no va a pasar ni una jota ni una tilde. Si una persona no cree que el Señor Jesús es ese que le habló a Moisés, que Él es, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No habrá salvación si no se cree eso y si no se entiende de qué estaba hablando. Bueno, el Señor les dice, yo soy. Y pues lo más lógico es que si están viendo a un hombre que pueden tocar, que pueden mirar y que pueden oír ahí enfrente de ellos y le dice, yo soy, lo más lógico es que le van a preguntar lo que ellos le preguntaron. En el 8:25 dice, entonces le dijeron, ¿quién eres? O sea, ¿tú eres quién? Yo, si no creéis que yo soy, y ellos lo lógico era que le preguntaban,
¿tú quién eres? ¿Que eres quién? Entonces les dijo Jesús, lo que desde el principio os he dicho. Él les dijo desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio está diciendo que Él es, el que era y el que ha de venir, ¿cierto? Él lo dijo en la antigüedad. Y ellos no vieron de qué les estaba hablando, ¿cierto? Que Él era el yo soy, ¿sí? El que es, el que era y el que ha de venir. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él les estaba diciendo, yo soy, si no creéis que yo soy, y ellos no entendieron. Por eso le preguntaban, ¿que eres quién? ¿Tú quién eres? Y acá dice en el 8:27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Está escrito? Lo acabamos de leer. Ellos no entendieron que les estaba hablando del Padre, porque el Padre eterno, es ese que le habló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, que solo Él puede decir esas cosas de la forma que lo dijo, ¿cierto? Ahora, miren, ellos no entendieron, pero el solo hecho de que Él lo dijera, yo soy el Señor Jesús, eso tenía un poder impresionante, se estaba manifestando la verdad. Pero ellos no lo quisieron creer. Hay otra ocasión cuando Judas va con todos los soldados para aprender al Señor Jesús en la noche de la última cena, después de la última cena, que van a buscarlo para aprenderlo, para apresarlo. Miren lo que pasó en Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, vamos todos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 3. ¿Alguien me lee, por favor, Juan, capítulo 18, versículo 3 al 6? Allí se da testimonio de ese mismo nombre que él estaba afirmando. Y no era solo auditivo, sucedió algo también más fuerte y más grande. Eran señales que el Señor estaba dando de quién era. Amén, Pastor Mauricio. Sí, Señor. Juan 18, perdón, 3. Sí, 18 del 3 al 6, mi hermano. Listo, dice la palabra del Señor. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí cuando linternas y antorchas, fue allí con linternas y antorchas y con arma. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Sigamos hasta el 6. Perdón. Entonces le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mire, gracias, mi hermano. Señor Jesús lo bendiga. Mire, aquí sucedió algo físico, ¿sí? Que daba testimonio de esas cosas que él estaba diciendo. ¿A quién buscan? A Jesús, ¿sí? Y él les dijo, yo soy, ¿sí? Y retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué sería que sucedió eso? ¿Por qué sucedieron eso está escrito. Cayeron a tierra cuando él dijo, yo soy. Lo mismo que le dijo a los fariseos, y ellos no le quisieron entender, no le pudieron entender. A estos les estaba tumbando a tierra esa información. Cuando el Señor dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, se cayeron, porque eso es una verdad demasiado grande, ¿sí? Eso es otra de las situaciones cuando el Señor dijo, yo soy, y mira todo lo que pasaron. Y el Señor lo explicó muy bien. Ahora, vamos a la parte donde podemos explicar en la palabra por qué nosotros cambiamos la palabra Jehová por el Señor. Porque, pues, lógico, si el Señor nos da tanta prevención en cuanto a agregar o quitar a su palabra, yo no puedo cambiar nada o reemplazar algo así que porque a mí me parece. Entonces nosotros, para hacer eso, debemos tener un soporte, y el soporte está en la palabra, ¿sí?
Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio es el quinto primer libro. Allá en el inicio, después de Génesis, Éxodo, el quinto libro es Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Los hermanos están siguiendo lo de las citas bíblicas, ahí hay alguien colaborándonos para ponerlas en el chat del grupo. Acá están en el grupo, si quieren pueden ir a revisar las citas que hemos leído, que ahí las están poniendo. Mi esposa está poniéndole, siempre hay alguien que las pone en las prédicas o en los estudios de los otros pastores también, ¿sí? Por si se pierden de alguna o no recuerdan cuál fue la cita que estábamos leyendo, o para hacer una lista de todas las citas que se leyeron, para que las repasen en la casita con más tiempito, ¿sí? Entonces, en Deuteronomio 6.4, ¿alguien me lo lee, por favor? Amén. Mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Léame Deuteronomio 6, 4 y 5. La palabra del Señor Jesús dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchas gracias, mi hermana. Hasta ahí nomás. Sí, mire, ahí la traducción que nosotros tenemos, usted puede encontrar ahí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? En otras dice Yahvé, ¿sí? Entonces, esto fue dicho allá en el Antiguo Testamento. Ese Dios que le habló a Moisés, el que es, ¿sí? Él dijo, yo soy el que soy. Entonces nosotros tenemos que entender, Él es, el que era y el que será, el que ha de venir, ¿cierto? Ya vamos a explicar por qué digo eso. Allá, esa verdad que está, oye Israel, los que somos del pueblo de Israel, no en la carne, sino en el espíritu, los que creemos en el nombre del Dios Todopoderoso, somos llamados hijos de Israel, somos añadidos a esa grey, a esa estirpe. Entonces, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová, dice ahí en la traducción, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas. ¿Por qué yo lo digo así como lo leyó mi hermana, que no dice Jehová sino el Señor? ¿Por qué cambio yo eso? ¿Con qué autoridad? ¿O cómo puedo justificar eso? Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28, ¿sí? Miren, todo lo que hizo el Señor Jesús en la carne cuando vino y nació de una mujer, ¿sí? Nació como un bebé, como un ser humano común y corriente, siendo Él Dios, habiéndose despojado de su deidad, ¿sí? Todo lo que Él dijo e hizo, todo estaba obedeciendo a lo que ya estaba escrito. Él no vino a hacer nada diferente a lo que ya se había hablado que Él iba a hacer. Todas las cosas están comprobadas y están, mejor dicho, las ha repetido muchas veces el Señor. Entonces, hay una situación en cuando el Señor cita, el mismo Señor Jesús está citando esto que le dijo allá, que acabamos de leer en Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice la traducción. Entonces, ¿por qué lo cambiamos? Mire lo que dijo el Señor Jesús estando en la carne. Marcos 12, 28. ¿Sí? Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. ¿Sí? Marcos 12, 28 al 30. ¿Sí? Dice, acercándose uno de los escribas, acuérdese que el Señor había acusado a los escribas, a algunos de los escribas de ser mentirosos y tener una pluma mentirosa que había cambiado de mentira la palabra del Señor por este tipo de cosas a lo largo, y sigue sucediendo eso. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, él le iba a preguntar al Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Le estaba preguntando que cuál era el principal mandamiento de todo el Antiguo Testamento, cuál es lo más grande. Eso les estaba refiriendo a cuál era el principal de todos los mandamientos, de todo lo que se había mandado en ordenanzas, mandamientos, todas esas cosas, leyes en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese? De todo. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y le citó eso que acabamos de leer, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acuérdense, entonces, ¿por qué lo cambiamos? Porque el mismo Señor Jesús ya no utilizó la forma como se hablaba en hebreo ni nada, sino que lo dijo, y esto está literal. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que el nombre del Dios del Antiguo Testamento que le habló a Moisés, el Señor Jesucristo lo llamó Señor, el Señor, ¿cierto? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor. Él no utilizó ni Jehová, ni Yahvé, ni utilizó las letras, porque aquí, en esta época, todo esto está escrito en griego, en el Nuevo Testamento. Ya no utilizó las 4 letras que se utilizaban allá, sino que él estaba manifestando y explicando qué quería decir eso. Que esas letras del que estaban hablando, del que es, del que era, del que ha de venir, es el Señor nuestro Dios. Por eso, por esta forma como el Señor habla, podemos, cada vez que vemos la palabra Jehová o Yahvé, decir el Señor, porque el mismo Señor lo hizo, para que así se haga, porque Él vino a darnos ejemplo de cómo debíamos proceder. Entonces, esa es la forma, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. O sea, el principal mandamiento para nosotros es ese, que el Señor, el Dios de Israel, es uno, ¿sí? Y que se le puede decir el Señor, que Él es el Señor, el Dios de Israel, ¿sí? Y que el mandamiento principal es ese. Lo más grande de toda la palabra es que ese es el Señor y que no es sino uno, ¿sí? El Dios de Israel, y que lo tengo que amar. Bueno, lo tengo no, porque eso no es obligación. Él nos regala eso para que nosotros sintamos amor por Él. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y eso es una verdad grandísima que antes no comprendíamos, pero que ahora el Señor nos hace entender por qué no debemos decir Jehová ni Yahvé. Y espero que esto esté claro, este punto, porque es muy importante para que no tengamos temor. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo tenía como temor, pero ¿por qué cambiamos el Señor si Él dice Jehová? Entonces ya cuando el Señor nos vino y nos reveló todas estas cosas y nos hizo entender, yo, bueno, es que la forma correcta de decirle es el Señor, ¿sí? Eso tiene una connotación grandísima, porque cuando decimos, porque si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, ya entendemos de qué es lo que está hablando. Que si yo entiendo que Jesús es el Señor, ese mismo de que está hablando, el Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que eso llegue a su vida y lo entienda y pueda hablar y hablar de ello. Confesarlo no quiere decir decirlo una vez en una oración. Quiere decir que todo lo que salga de mi boca en pos de estas cosas sea para confesarlo. Jesús es el Señor, que no hay otro, que Él es uno, ¿sí? Todo el que haga eso y el que a su vida llegue esa información y ese entendimiento, será salvo, dice el Señor. Y lo vamos a amar con todo nuestro corazón. Entonces, ¿por qué les decía que era importante entender esto de que Él es el que es? Cuando yo me refiero a Dios, el gran yo soy, no, el que es, el que era y el que ha de venir, porque esa es la forma como yo lo debo entender y yo lo debo llamar, ¿cierto? El que es, el que era y el que ha de venir. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 4.
Apocalipsis capítulo 4, desde el versículo 1. Hay una situación en la cual el Señor Todopoderoso, ese que estaba diciéndonos que el Dios, el único Dios de Israel que es uno y que es el Señor, por eso le decíamos el Señor Jesús, pero no entendíamos de qué estábamos hablando y no podemos tener dos señores, no podemos, el mismo Señor nos dio testimonio de que no podemos tener dos señores porque vamos a amar al uno y aborrecer el otro, ¿sí? No podemos servir a dos señores. Si Jesús es el Señor, sírvanle, ¿sí? Como decía el profeta, si Jesús es Dios, pues entonces sirvámosle a Él. Si Él es el Señor, ese Señor de que nos estaba diciendo que el Señor es uno solo, sirvámosle a Él y estemos tranquilos porque Él mismo nos enseñó estas cosas. El que es, el que era y el que ha de venir. Mire a dónde vamos, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Miren qué sucedió. El Señor le está mostrando estas revelaciones a Juan, al apóstol Juan. Está narrando Juan lo que le fue mostrado en el cielo, ¿sí? Dice, después, desde el versículo 1, mire, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice el apóstol Juan, al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Esto es, ya lo hemos, los que ya llevamos un buen tiempo estudiando de esto, lo hemos mencionado muchas veces, pero esto es muy, muy importante. Dice Juan que vio el cielo abierto, ¿sí? Dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Le fue abierto el cielo, ¿cierto? Y él estaba viendo y el Señor le dijo, ven acá, sube, sube, sube. El cielo queda arriba. Y eso, para las personas que, dice, los entendidos entenderán. Y los que están comenzando también lo van a comprender en su tiempo. ¿Por qué dice que el cielo está arriba? Siempre sube, el cielo está arriba, ¿sí? Y yo te mostraré las cosas. Entonces él fue llevado al cielo. ¿Y qué fue lo que él vio? Al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono. Un trono. Trono se refiere al sitio donde se sienta el rey, la persona que está a cargo, el máximo jerarca, el máximo poderoso, el que más majestad tiene, ¿cierto? Dijo que él vio un trono establecido en el cielo. Él estaba viendo, estaba en el cielo y vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque nos dijeron que el Señor Jesús estaba sentado en una silla al lado derecho del trono principal. Y esto pues nunca aparece. Acá Juan está viendo estas cosas. Dice que en el trono, hay un trono en el cielo, uno solo, ¿sí? Y en el trono hay uno solo sentado. No hay más, no hay dos, no hay tres, no, hay uno solo sentado, ¿sí? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todas estas cosas estaban descritas en la antigüedad, estaban ya descritas en el Antiguo Testamento y se está dando testimonio de quién era ese, ¿sí? Bueno, ahí narra lo que había alrededor, todo lo que pudo ver Juan, pero lo primero que narra es lo que él vio que era más importante, que había un trono y en el trono uno sentado. ¿Quién es ese uno que estaba sentado? Dice, alrededor del trono había 24 tronos, 24, no un solo trono, y no estaba al lado derecho, dice alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, o sea, junto al trono, lo que nos habían dicho que había una silla, alrededor, exactamente alrededor, junto al trono, ¿sí? 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
El primer ser viviente describe cómo son estos, vamos a pasarlo para después estudiar esto con mayor profundidad para que nos alcance el tiempo, digámoslo así. Miren lo que dice el 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo. Mire, esto no quiere decir que pues muchas veces habíamos dicho eso, que Él es 3 veces santo. No, Él es santo y lo están exclamando muchas veces. Están diciendo: Santo, 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 porque Él es infinitamente santo, Él es perfecto. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él estaba diciendo que en el que estaba en ese trono era un único y que es santo, santo, santo es el Señor Dios, que ese mismo Señor es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí ven la descripción por qué es necesario entender eso que le dijo Moisés? Yo soy el que soy. Sí, Él es el que era, y buscamos la traducción de la palabra, y que ese soy quiere decir en pasado, en presente y en futuro. Aquí lo está diciendo, que ese que está sentado en el trono es el Señor, es el Dios Todopoderoso, y es el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y aquí es algo bien importante. Mire, esos títulos que le dan, que es santo, que es Señor, que es Dios, que es todopoderoso, que es, el que era y el que ha de venir, ¿sí? El que está sentado en el trono, y hay un nuevo título, dice: al que vive por los siglos de los siglos. O sea, el que vive por los siglos de los siglos es ese Dios único sentado en el trono, que es el Dios Todopoderoso. Los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí ve que es títulos para el mismo ser que está sentado, el único que está sentado en el trono? Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos son los diferentes títulos de los muchos que se le dan al Dios Todopoderoso. El Todopoderoso es el Señor. El Todopoderoso es el Señor. Por eso decimos que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Cómo podemos decir que ese es Jesús? ¿Sí? Vayamos a Apocalipsis 1:7. Apocalipsis, ahí antecitos, miren, ¿sí ven cómo el estudio del nombre del Señor, el Dios Todopoderoso, nos lleva a Jesús? Todo el estudio de la palabra nos lleva a Jesús. Lo que me dijo mi hermano Alexander con esa cita, que nos leyó y nos explicó muy bien, gloria al Señor por esa sabiduría que nos ha dado, de que la Escritura da testimonio de mí, dijo el Señor. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que la Escritura tiene la salvación, y no, la Escritura da testimonio de mí. Por eso es que Él estaba diciéndoles que ese yo soy del que hablaba ahí, el que es la forma correcta de entenderlo, ¿sí? El que es, estaba dando testimonio de Jesús. Mire cómo nos lleva aquí, ¿sí? Apocalipsis 1:17, acuérdense los títulos: el que vive por los siglos de los siglos, el Todopoderoso, el Señor, el que está sentado en el trono. Él es uno que está sentado en el trono, ¿sí? Dice Apocalipsis 1:17. Cuando hablamos de Apocalipsis, la mayoría de la gente piensa que estamos hablando de los eventos del fin del mundo, pero la palabra Apocalipsis quiere decir quitar el velo, o develar, o revelar. En español se escribiría o se entendería revelación. Cuando ustedes leen el primer versículo del libro de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo. La mayoría, como pues nos han metido por Hollywood en los ojos que
que Apocalipsis quiere decir, se concentran solo en los eventos que van a suceder en el fin del mundo, ¿cierto? Pero ahí lo que está diciendo es que la revelación de Jesucristo nos está revelando quién es Jesucristo. Por eso nos lleva a esto, ¿sí? A que Jesús es ese que está sentado en el trono, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y les dijo, yo soy, y todo el mundo se cayó. ¿Sí? Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17 dice, Juan dice que vio al Señor Jesús allá y está narrando eso, y dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, o sea, él lo miró, ¿sí? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él se desvaneció totalmente y quedó como muerto delante de los pies del que le hablaba, ¿cierto? Del Señor Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Mire otro título, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, ¿sí? ¿Quién es el que vive y estuvo muerto? ¿Quién es el único que puede describir eso de que vive y estuvo muerto? Entonces, no, pero allá Lázaro también vivió, pero no vive de la forma que vive este que está hablando, que tiene todo el poder y la gloria. El que vivo y estuve muerto. La traducción original dice, el viviente y estuve muerto. Mas, he aquí, ¿se acuerdan uno de los títulos que acabamos de hablar de ese único Dios allá, que está el único Dios en el trono, uno sentado? El que vive por los siglos de los siglos, y le dan honra a todos, ¿cierto? Dice el Señor Jesús, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Ese Dios que vive por los siglos de los siglos es el único Dios que mora en el trono de las alturas en santidad, el santo, 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 el Señor de los ejércitos, ¿sí? Dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando dice de las llaves, no se está refiriendo a un manojo de llaves, no. Dice que tiene la forma, puede abrir la puerta para que no tengamos muerte. Dice, tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Sí? Él es el único que puede evitarnos la muerte y evitarnos ir al infierno. A eso se refiere. Ahorita devolvámonos aquí al versículo 1:4. Recordemos esto que dice que el que era, el que es y el que ha de venir, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. El único digno de adoración es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Ahora, Apocalipsis 1:4, miren, de este que vive por los siglos de los siglos, que le habló a Juan, que es Jesús, el Señor. Dice Apocalipsis 1:4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Sí ven? Yo soy el que soy. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? El Señor Jesús. A Él estamos esperando. Del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Acuérdense que allá en Apocalipsis 4 también leímos que están los 7 espíritus de Dios delante de Él. Que hay hay diferentes cosas ahí, lo describe muy bien, ¿sí? Y de Jesucristo, entonces cuando dice, el que es y que era y que ha de venir, y Jesucristo como si fuera otro. Pero acuérdense que el Señor Jesús ahí adelantico en el 17 dice, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, no temas, yo soy el primero y el último, yo sí. Más adelantico dice, del que es, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, quiere decir que es el primero que resucitó para no volver a morir, el primero que se levantó de la muerte, a eso se refiere. Él fue el primero que se levantó de la muerte y quiere que y nos va a levantar a cada uno de nosotros también de la muerte, porque tiene las llaves del infierno y del Hades, de la muerte y del Hades, ¿sí? El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Hay un solo soberano sobre los reyes de la tierra. Él pone reyes y quita reyes, eso dice en muchas partes. Entonces Jesucristo es ese mismo, ¿sí?
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 1:6, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Entonces ahí queda, uy, el su Padre, ¿cómo así? O sea, que es otro. Entonces mire cómo sigue diciendo. Dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿De quién están hablando? De Jesús, que viene con las nubes, ¿sí? Y que todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Él es el Señor, ¿sí? Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Lamentación, la mayoría de los seres humanos van a lamentarse por Él, porque no creyeron cuando Él venga. Sí, cuando Él venga van a lamentarse porque nunca quisieron creer que Él era el Señor. Sí, amén. Y dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí queda súper confirmado, más que confirmado, que el Señor Jesús es ese a quien Moisés le preguntó el nombre, ese mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta insistencia con este tema? ¿Cuál es el problema con ese nombre que no es Jehová, que no es Yahvé? Entonces, ¿cómo le digo? Jesús. Jesús. Ahí lo está revelando, se lo está revelando a usted y nos lo ha revelado a nosotros para que usted también le diga a los que ama, incluso a los que no conocen, que Jesús es el Señor. La mayoría no va a entender, no va a querer escuchar. No van a querer hablar de otra cosa. Van a decirle que usted es aburrido o aburrida. Van a decir que usted es religioso o religiosa y usted va a entender que usted no tiene ninguna religión, que no hay religión que pueda darle lo que le da el Señor Jesús, que los que han confiado en las religiones han sido engañados, ¿sí? Que solo Jesús, solo en Él hay salvación. ¿Y de qué forma? Cuando yo lo conozco y entiendo que ese, el que le decíamos, el yo soy, no, el que es, el que era y el que ha de venir, ese es Jesús, el que habla Moisés, ¿cierto? ¿Por qué todo esto? Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Por qué es tan importante? Pues esto tiene toda la importancia porque esto es lo que da salvación. El que la palabra me dé testimonio y yo entienda de quién es que me está dando testimonio. Aló. Hola, papito, ¿cómo está? Aló, ¿hay un micrófono prendido por ahí? Ok. Bueno, entonces, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice. ¿Por qué es tan importante entender estas cosas? Porque antes nos habían dicho que Jesús era otro y con cosas que habían agregado a la Biblia, a la palabra de Dios, que le habían agregado, y van a ser reprendidos por eso y van a ser declarados mentirosos por haber puesto de que tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿sí? Lo de un solo Dios verdadero es cierto, pero lo de tres personas distintas nunca lo dice. Entonces, mire el problema, eso hacía que hubiera un velo en nosotros y no podíamos entender que Jesús es el Señor, que Él es de que da testimonio toda la palabra. Segunda de Tesalonicenses 1:6, mire la importancia de que usted entienda, confíe, crea y ame esta verdad. Dice, Segundo de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, o sea, a ustedes y a mí, a todos los que hemos creído y a los que han de creer, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles de su poder, con sus ángeles, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y esto es una verdad bastante aterradora para los que no conocen a Dios. Para los que siguen creyendo que Dios es una Trinidad, o los que siguen creyendo en otros dioses, o los que sencillamente pretenden no creer en nada, ¿sí? Él se va a manifestar
Crea en lo que crea la persona que crea, tenga plata, sea pobre, esté saludable o esté enfermo, haya vivido en la época que haya vivido, esté vivo ahora o esté muerto ya, Él se va a manifestar, y eso es una verdad demasiado grande, es demasiado importante, porque ahí va a ser la culminación de la gloria de toda esta era, que venga Él y se va a manifestar en llama de fuego para dar retribución. ¿Qué retribución van a recibir los que no conocieron a Dios? Muchos van a decir en ese entonces, Señor, 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 pero yo en tu nombre, y van a decir muchas cosas, ¿sí? Va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor es el Dios Todopoderoso. Jesús es el Señor, si ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sí? Mire, este mensaje no le gusta a la mayoría. Esta forma de decir, no la forma, el mensaje que tiene toda esta información que da el Señor, pues porque dice que va a haber perdición y que van a ser condenados. A mucha gente no le gusta que pues se digan estas cosas, y a veces se molesta, no, pero pues uno, ¿quién es? Para uno no sabe quién va a ser condenado, y usted no puede condenar a nadie. No, yo no puedo condenar a nadie, pero yo tengo que decir la verdad, y esas son cosas que están en la palabra, por lo cual pues uno tiene que predicarlas. No es por mi gusto o para quedarle bien a las personas. No, yo tengo que predicar que Jesús es el Señor, y el que no crea o no quiera entender estas cosas, pues sencillamente va a perecer en el infierno. Así dice, bueno, se va a perecer en el lago de fuego, ¿sí? Sufrirán pena de eterna perdición. Eso es lo que tengo que yo hablar. Yo que tengo que hablar, pues eso hace parte del mensaje. La gloria del Señor Jesús, la salvación del Señor Jesús, la deidad, y que Él es uno solo, que no hay otro Dios. ¿Sí? Eso es lo que yo debo predicar. ¿Dónde dice qué es lo que yo tengo que predicar? Mire, vamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, por favor. El libro de Isaías, capítulo 61. Ahí me dice qué es lo que yo debo hablar. ¿Qué es lo que yo debo hablar del Señor Jesús? Porque hay muchas veces que uno escucha que esos temas no son del agrado de las personas. Pero es que yo no les predico, yo no les hablo para agradarlos a ustedes. Yo les predico porque es la verdad, y la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Yo no les predico para que a ustedes les parezca que es que yo sé mucho o no, porque yo no sé nada. Toda la información no es mía, es del Señor. Yo les predico para prevenirlos a todos ustedes, y pues a los amados, uno quiere predicarles y que conozcan la verdad, para que la verdad nos haga libre y nos salve del día de la ira del Señor, porque va a venir una ira, ¿sí? Y estas cosas son reales, y va a haber perdición, y va a haber sufrimiento eterno. Van a estar quemándose por la eternidad, y eso tiene que ser predicado. Eso no es si a mí me gusta, o si a mí me parece bien, o si de pronto se siente mal. No, porque yo estoy obligado a decir la verdad, y la verdad tiene cosas hermosísimas, y también tiene unas cosas bastante feas, bastante graves, ¿sí? Para los que no quieren escuchar la verdad, y la verdad tiene que ser predicada completa, lo bueno y lo malo. Si yo sigo a Dios y procuro que Él me corrija cada día, pues voy a tener alabanza del Señor, ¿sí? Voy a tener salvación del Señor. Y si yo no quiero escuchar y quiero actuar conforme a lo que han hecho los que se pierden, pues también voy a tener una retribución. Yo puedo ser muy hijo de Dios, pero el Señor, cuando yo me equivoco, Él me va a corregir, y va a venir una corrección fuerte, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en claro y tenerlo en cuenta, porque así yo sea hijo de Dios, yo no soy perfecto, yo necesito ser perfeccionado cada día. Yo cometo errores, pero tengo que siempre ir al Señor para que Él me los corrija. Y ahí está su palabra para darnos testimonio de eso, de que necesito la corrección, y que a veces mi error es tan grande que el Señor me va a mandar un castigo. Porque Él no dijo que es que nosotros ya no vamos, no, Él dijo que vamos a sufrir penalidades por causa de su nombre, que íbamos a tener problemas por causa de su nombre. Y una de
de la tribulación que tenemos es cuando faltamos a su palabra, cuando no obedecemos de la forma, pues vamos a ser castigados, y eso es lo que uno no quiere que le pase a nadie, ¿sí? Pero esas cosas suceden porque no somos perfectos, entonces tenemos que enfrentar esta verdad. ¿De qué dice el Señor que debemos que predicar? Dice Isaías 61:1. Miren, dice el Señor, el Espíritu del Señor, ¿sí? De ese nombre que le dio allá a Moisés, ¿sí? El Espíritu del Señor, de Dios, el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado ¿a qué? ¿A qué me envió a mí? ¿A qué los envía a ustedes? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Buenas nuevas, esa es la palabra que significa evangelio, o sea, la palabra de Dios. A usted lo envía, y hoy que quede constancia de que a ustedes los envía, nos ha enviado a todos, y me ha enviado a mí, a predicar el evangelio, las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, porque la verdad os hará libres, dijo el Señor. Si obedecen, y si son mis discípulos, si obedecen lo que yo les digo, seréis mis discípulos, y la verdad os hará libres de toda esa esclavitud en la que vivíamos. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Vivíamos con esa cabeza y ese corazón lleno en esclavos y prisioneros del amor por el dinero, de la lujuria, del robo, de la mentira, y el Señor viene a predicarnos, nos manda a predicar eso, que hay salvación en su nombre, ¿sí? Dice, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hace parte el día de la venganza, el día de la ira, el día en el que el Señor va a quemar los cielos y la tierra y va a hacer unos nuevos, va a transformar todo. Eso es necesario predicarlo, ¿sí? Esto no es una cuestión rosa ni nada de eso. Eso es la verdad, y la verdad tiene unas cosas maravillosas y también tiene perdición para los que no quisieron escuchar. Entonces, a ustedes y a mí nos ha enviado también a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro. Eso está incluido también, y si no entendemos, si no queremos entender estas cosas, si me puede más la religión o la tradición, o que es que yo tengo mi religión y mi religión me dice esto, acá el Señor está diciendo que hay que predicar eso, que va a haber una perdición para los que no quisieron, para los que no conocieron nunca al Señor, que Jesús es el Señor y que no hay otro, que hay un solo trono en el cielo y en el trono uno solo sentado. Ese se llama Jesús, porque Jesús también tiene un significado. Jesús significa Dios con nosotros. Cuando Él vino y le pusieron ese nombre, tenía un propósito que le pusieran ese nombre, porque ese es el nombre de Dios, y el nombre de Dios significa que Dios está con nosotros. Ahí se hizo carne y estaba entre nosotros, y hay muchas profecías confirmando esto, ¿sí? Entonces, ese velo que había, el Señor lo va a quitar, pero tenemos que confiar en Él y conocer quién es ese que le habló a Moisés, y espero pues que de esta forma quede claro. Si hay preguntas, por favor, manifiéstenlas, ¿sí? Principalmente las personas nuevas, ¿sí? Los que ya tenemos un buen tiempo, pues ya, gloria al Señor, podemos entender estas cosas y todo, pero si hay preguntas, si hay dudas, en la palabra de Dios tienen que estar las respuestas. No, yo no puedo tener un tema que sea como que no se puede tratar porque va en contra de lo que yo pienso. Eso no puede suceder, ¿sí? Si hay errores hay que corregirlos. Entonces, se trata de dar testimonio de ese Dios que es único, que se llama Jesús, que vino en carne y que va a volver, a dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no lo conocieron. Entonces, se trata de seguir edificándonos en eso. Espero que quede claro por qué no podemos decir Jehová, o Yahvé, o Jehová, o Yahweh, ¿sí? ¿Por qué no podemos seguir religiones que dicen que son testigos de ese nombre que ni siquiera ellos saben cómo se pronuncia? Entonces, por favor, el Señor va a venir. Señora. Muy buenas noches para todos, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Pastor, si yo tengo una pregunta. Sí, señora. Quería
saber la alteración de las Sagradas Escrituras con respecto al nombre. ¿Eso se hizo antes de la venida del Señor o después? Eso fue un dato que de pronto no profundicé mucho. La alteración, mira, es que eso es uno de los datos curiosos. Muchas gracias, gloria al Señor, que puso eso en su merced, en hablarnos de eso, porque la alteración de ese nombre fue muchos siglos después de la venida del Señor. El Señor vino y murió en la cruz, al tercer día resucitó, ¿sí? Y subió, 40 días después subió al cielo, ¿sí? A tomar su lugar, ¿sí? A estar sentado en el trono de gloria, porque hay uno sentado, y por eso ascendió en gloria, por eso es que se dice que subió en gloria, y subió en gloria, el único Dios glorioso es Él. Entonces, ¿qué pasó? La primera, digámoslo así, la primera vez que se escribe la palabra ya con vocales y eso, para poder pronunciarla, es en el año 1270, en una versión en latín. ¿Sí ven de dónde, cuándo fue la primera vez que se escribió en un texto la palabra Jehová? ¿Sí ven? 1270. Cerca de alrededor de 12 siglos, 12 o 13 siglos después de la venida del Señor, vino esta palabra. Eso no está desde el principio. Sí, entonces eso es bastante importante entender esas cosas. ¿De dónde viene esa pronunciación? ¿De dónde viene ese nombre? Fue algo que se pusieron de acuerdo los eruditos, y entonces siguen alguno que sacó una versión y decía que así era que se pronunciaba porque era la tradición como se venía pronunciando. Y no, eso vino en el año 1270 en una versión, en un texto en latín, que es de bueno, aquí tiene un título que se llama Pugio Fidei. Pugio Fidei, de pronto ustedes si quieren buscarlo, de Raimundo Martí. En esa versión fue la primera vez que se ve el nombre Jehová, ¿sí? La pronunciación, la vocalización Jehová. Entonces, para que entendamos y no tengamos miedo de decir el Señor, porque el mismo Señor fue el que nos explicó que ese Dios que le habló a Moisés es el Señor, y por eso decía que Jesús es el Señor. Él estaba manifestando su nombre. He manifestado mi nombre a los que del mundo me diste, dijo el Señor. Hermano. Señora. Buenas tardes a usted, buenos días a todos los que estén. Yo puedo hacerle una preguntita. Pues claro, sí, señora. De pronto ver con pero es algo que, no sé, que me gustaría saber, pues, ¿no? Por medio de las escrituras, que se dice, por lo menos las personas que han muerto durante todos estos años, hay solamente un juicio, o sea, los vivos y los muertos van a tener solamente un solo juicio, o sea, las personas o las almas que ya no están, todavía no han sido juzgadas. Mire, mi hermana, lo que pasa es que todos vamos a comparecer, la palabra dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Ese es el juicio de las naciones, ¿sí? Ese es un juicio en el que sencillamente todos los vivos y muertos van a ser levantados, salvos y no salvos van a ser vamos a ser puestos frente al Señor. Cuando Él venga, todas las naciones vamos a converger en ese punto, a llegar a ese punto, ¿sí? El Señor dice que a sus salvos, a los que creímos en su nombre, nos va a salvar, y va a haber un juicio, ¿sí? El juicio definitivo de condenación. Si una persona nunca quiso creer, nunca quiso y se murió, pues sencillamente ya tiene su paga, se va para el infierno. Pero así como, por ejemplo, mire, un ejemplo algo así aproximado sería cuando a una persona la meten a la cárcel porque hay algo en su contra, la ley está en su contra y lo está acusando, va a la cárcel y está esperando un juicio cuando el juez va a dictaminar sentencia. Las pruebas ya están dadas, ya está en la cárcel, sí, pero está esperando a que se le dicte sentencia. Ese juicio de allá, en el que el Señor, cuando el Señor venga y pose sus pies sobre el monte de los olivos, como dice la palabra, ¿sí? Todas las naciones van a venir a Él, vamos a ir a Él, buenos, malos, salvos, no salvos. El infierno dará sus muertos, la muerte y el Hades entregarán los muertos que hay en ellos, el mar también dará los muertos que hay en él,
y todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, y ahí va a ser la sentencia final, que los que están en el infierno van a ser sacados del infierno y echados en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, y los salvos vamos a estar con el Señor por siempre. Sí, de eso se trata. Las personas que ya murieron. Hermano Mauricio, muchas gracias. Gloria al Señor. Gracias. Sí, es que a veces es como dudas, a veces que a uno le pasa y uno como que se pregunta, entonces quería aprovechar cuando es el estudio para preguntarle y darle gracias a mi Señor Jesús de Nazaret por todo lo que ha hecho por medio suyo y de todos los hermanos por mí. Me siento muy agradecida y pues toda la gloria solo para nuestro Padre Celestial, Señor Jesús de Nazaret. Muchas gracias, de verdad. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, espero que haya quedado claro a qué se refiere la enseñanza y la aclaración sobre el nombre de Jehová y el nombre de Yahweh, y por qué nosotros le llamamos el Señor, como dice la palabra. El Señor Jesucristo los bendiga grandemente y nos dé discernimiento para seguir escudriñando y seguir procurar siempre perseverar hasta el final. Amén.